Ayer hemos estado hablando sobre la discusión en el Congreso de la Ley de Seguridad Interior. Hay iniciativas presentadas en una y otra Cámara, pero hasta ahora esta no se ha podido concretar. Es una discusión que viene desde el año pasado, pero la urgencia de tratarlo pues se deriva de las recientes agresiones de que ha sido objeto el ejército y también la Armada, que están haciendo labores de seguridad. Una labor, por cierto, que ha pasado de llevarse a cabo en 5 entidades del país a más de 20. Es decir, ahora es más fácil nombrar los estados donde no está presente el ejército o la Armada en labores de seguridad pública que aquellas donde sí está. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Tengo en la línea telefónica, y se lo agradezco mucho, a Guadalupe Murguía, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Hola, presidenta, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, con el gusto de saludarlos. Bueno, cuéntanos, danos tu opinión de por qué, si en una y otra Cámara hay iniciativas, si esta parece ser, si esto parece ser algo urgente, no se ha podido discutir aún la Ley de Seguridad Interior. Fíjate, Pascal, que como tú comentas, hay 6 iniciativas prácticamente de todos los grupos parlamentarios, 2 del PAN, una del PRI, una de Movimiento Ciudadano, otra del Partido Verde y otra por lo que hace al senador Barbosa en el Senado. Y efectivamente ha sido un tema es y ha sido un tema muy importante que ha ocasionado foros, discusiones, reuniones con organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos. Y bueno, desafortunadamente en el periodo ordinario de sesiones, esta no pudo concretarse. El último día del periodo ordinario, el grupo parlamentario del PRI se pronunció en el sentido de ir a un periodo extraordinario para abordar este tema. El mismo interés tendría el grupo parlamentario de Acción Nacional y bueno, el PRD manifestó su disposición de ir a un periodo extraordinario. Sin embargo, bueno, no menciona específicamente esta ley, sino alguna otra vinculada con afectación de los derechos políticos en razón de género. Pero hay coincidencias entre los grupos parlamentarios para que este asunto pueda ser materia de un periodo extraordinario. Eh, bueno, ¿tú crees que ha pesado en la falta de discusión de este tema en el Congreso, pues la impresión que tiene una parte de la opinión pública expresada por algunos analistas, observadores, de que de lo que se trata aquí es de darle carta blanca a las Fuerzas Armadas para poder hacer lo que quieran en la lucha en contra de la delincuencia? Bueno, en la discusión de este tema ha salido esta observación y lo que se ha buscado es que en el dictamen que integre estas 6 iniciativas quede muy claro, desde luego, el respeto irrestricto a los derechos humanos por parte del Ejército, a todo nuestro sistema jurídico, el que sea una intervención temporal en un lugar determinado, por un tiempo determinado, señalando qué acciones en concreto va a realizar, el que haya una rendición de cuentas posterior al ejercicio de esta atribución y que haya el compromiso de uso legítimo de la fuerza, proporcionalidad, subsidiariedad, porque tomemos en cuenta que lo que se estaría poniendo en el texto de la ley es que las Fuerzas Armadas intervendrían cuando las fuerzas locales, llámenle municipales, estatales, federales, estén rebasadas, no tengan la capacidad, no cumplan con los controles de confianza. Y bueno, finalmente lo que se requiere es una intervención de las Fuerzas Armadas para hacer frente a una situación. Eso se estaría integrando en este dictamen que lo tiene la Comisión
de Gobernación y de Seguridad, y que obedece en mucho a observaciones que hacen partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, ante el temor de que, bueno, así lo refieren, pudiera ser autorizar un esquema de militarización, que lo que se busca, y así lo entiendo, es precisamente establecer el marco acotado para la participación de las Fuerzas Armadas. Ha estado también en la discusión, Guadalupe, ¿cuál de las cámaras, en cuál de las cámaras debe iniciar esta discusión? Ayer hablábamos con tu homólogo del Senado de la República, Pablo Escudero, y bueno, él es de la opinión, como sabes, que esto debe comenzar en el Senado. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, los acuerdos fueron en el sentido de que toda vez que habían iniciativas presentadas en el Senado, 2, y otras presentadas en la Cámara de Diputados, se hacía una revisión conjunta, ya se ha venido haciendo. Lo que yo conozco es que ya hay en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados un predictamen que involucra las 6 iniciativas presentadas y además las observaciones que nos han hecho los grupos políticos, organizaciones de derechos humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, en fin, integrar todos estos cuestionamientos que se han vertido en los foros de discusión. Bueno, entonces, perdón, lo más posible es que esto efectivamente se inicie en el Senado. Mire, me parece posible por las expresiones de los coordinadores de los grupos políticos en la Cámara de Diputados, el que esto pudiera ser materia de un periodo extraordinario. No tenemos fecha todavía, la comisión permanente no ha hecho la convocatoria, pero el último día de sesión hubo esta expresión en tribuna. Bueno, porque, digo, como se sabe, no puede haber periodo extraordinario sin dictámenes y aquí la pregunta Claro. es, ¿dónde van a surgir los dictámenes? ¿Si en el Senado o en la Cámara de Diputados? Lo que yo conozco es que ya hay un predictamen Sí. sujeto a discusión, porque no es aprobado, tendría que someterse por parte de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y desde luego, bueno, obtener la mayoría en su caso en los términos en los que esté elaborado. Pues muy bien, Guadalupe Murguía, presidenta de la Cámara de Diputados, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Con mucho gusto, Pascal, y muy buenos días. Gracias.